Bien, continuando entonces con la actividad que estaba dada, ¿cierto?, como ejercicio. Voy a dejar ahora a Dolores. Dolores, por favor. Ok, yo escribí lo siguiente. El cambio climático, un viaje sin retorno. El cambio climático es considerado como el calentamiento de la superficie de la Tierra, principalmente ocasionado por la acción del hombre. Actualmente estamos frente a fenómenos alarmantes, tanto así que el estudio del clima ahora es un foco de atención en los campos de investigación debido a su complejidad. Diferentes investigaciones y estudios realizados por científicos de todas partes del mundo coinciden que la producción y el consumo energético están alterando el clima a nivel global, pues la naturaleza, que se encargaba de alguna manera de equilibrarlo, es incapaz de seguir el ritmo del mundo tan industrializado en que lo hemos convertido. Una de las principales consecuencias de este cambio es sin duda el aumento de temperatura y nivel de los océanos, que ha crecido entre 10 y 12 centímetros, datos revelados por la Organización Internacional IPCC, siglas en inglés del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Pero vayamos a una interrogante. ¿Cuáles de nuestras acciones diarias contribuyen a aumentar el cambio climático? Hasta ahí me quedé. Muchas gracias, Dolores. Bien, vamos bien. Vamos encaminados bien. Está ahí el argumento por autoridad y la conclusión. Entonces, bueno, terminarla. Y en la conclusión, quienes ya leyeron sus textos pueden, acuérdense, tienen que usar los conectores de conclusión que tienen ahí y además, ¿cierto?, considerar en la conclusión, digamos, ya como una síntesis de todo lo que dijeron, pero síntesis, ya, es decir, lo más cortito que un resumen en la síntesis, y las solución o posible solución o la sugerencia ya de ustedes como autoras frente a este tema. Eso va en la conclusión y también invitar a la reflexión. En el caso de Dolores, ¿cierto?, que termina con la interrogante. ¿Ya? Ahí en ese tema, ¿cierto?, que la conclusión me parece que te quedó inconclusa, te quedó inconclusa, Dolores, entonces ahí terminarla. Bien, pero va bien encaminado. Vamos entonces, Gabriela, por favor, Gabriela. Perdón. En los últimos 30 años ha habido grandes fenómenos meteorológicos con catastróficas pérdidas humanas y materiales. Según los científicos, esto se debe al cambio climático, que si bien se considera una evolución natural del planeta, se ha acelerado por la acción humana irresponsable. Ante esto, se han firmado protocolos y acuerdos internacionales con la intención de ralentizar los cambios y, en general, se considera que los gobiernos y las organizaciones internacionales son los que deben garantizar este proceso. Sin embargo, no es solamente obligación de estos entes frenarlo. Hay acciones concretas que de manera familiar se pueden llevar a cabo para mejorar y desacelerar este proceso. Acciones efectivas y pequeñas que impactan de manera positiva la salud ambiental de la comunidad. A continuación discutiremos algunas de ellas. Primeramente, según los especialistas, el consumo indiscriminalizado de aerosoles y sprays como insecticidas, pinturas y fijadores de cabello, al contener gases que promueven el efecto invernadero, tienen el 50%, comillas, de la culpa de este calentamiento global. Se abre paréntesis, Open Mind 2016, cierra paréntesis. Al respecto, las familias pueden eliminar el uso de estos productos o reducirlos al mínimo para poder mejorar el medio ambiente en su área. Según Open Mind, entre paréntesis 2016, el cambio en los hábitos de consumo familiares en un barrio puede mejorar en un 20% el aire en los primeros 18 meses de su aplicación.
Aunque algunos investigadores consideran que la emisión de gases industriales es mucho más dañina que las emisiones de los hogares, conciencia, entre paréntesis, Conciencia Eco 2015, el culpar totalmente a las industrias y dejar de lado la responsabilidad individual, además de que es una manera de evadir y evitar la formación de conciencia ecológica, omite el hecho de que las emisiones familiares afectan a las comunidades de manera directa e inmediata. Hasta ahí. Ya. Bien, también muy bien encaminada. Hay que ahora trabajar la conclusión, ¿ya? Para cerrar ahí esa idea, ¿ya? Que está planteando. Sí, hay argumentos ahí por autoridad bastante interesantes que están respaldando tu planteamiento. ¿Puedo decir Gracias, algo? por supuesto. Algo que he aprendido después de muchos años, puede uno encontrar argumentos de autoridad a favor o en contra, quienes digan lo que sea, nada más el chiste es escoger los que más nos convienen para escribir nuestro ensayo. Esto va como tip, porque Sí. argumentos de autoridad firmados por la UNESCO, por así gente súper guau, hay para los dos lados, así que nada más es eso, por si quieren argumentar, se encuentra de todo. Sí, eso es cierto. Sí. Hay que buscar nomás, hay que buscar. Gracias, Gabriela. Ya, entonces, a ver, ¿qué me están faltando? Uy, ¿qué pasa? Que se me cayó el lápiz, disculpen. Te falto yo, Palmira. 200 millones de pesos. Disculpen, ahora sí. Juani, por favor. Sí. A ver. Bueno, yo más o menos cuando vi el video final recién entendí lo que había que hacer. Como no estuve en la parte final la semana pasada. Y yo les había hablado del cerro, ¿se acuerdan? Del paisaje más bien de lo que tengo acá. Y seguí en la misma onda y conectada con el cambio climático. A ver, escribí lo siguiente. El título era Cambio climático y el paisaje capitalino. En el año 2021 se publicó en la revista The Journal of Glaciology el estudio de una investigación acerca del comportamiento de las masas glaciales ubicadas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Este abarca las 3 últimas décadas. Se consideró el mayor o menor indicador de albedo por medio de imágenes satelitales. El oscurecimiento de los glaciales los lleva a perder su volumen, sea por contaminación o sequía. El albedo nos indica la cantidad de absorción de nuestros... perdón, me salté la línea. El albedo nos indica la cantidad de absorción de radiación solar de estos cuerpos. Debemos recordar que el origen de nuestros ríos es glacial y ellos son nuestro único recurso hídrico y a la vez nuestro reservorio para tiempos de sequía. Y luego yo recién me di cuenta que teníamos que hacer ¿cómo se llama? Inferir, ¿no? Y yo escribí lo siguiente. Bueno, lo remaché hace un ratito. Rodrigo Fernández, experto y participante del estudio, sostiene que en esta zona es mayor la reducción de los glaciales que los del desierto en el norte de nuestro país, y a la vez menor que en la Patagonia chilena. De esto, y esto es mío, de esto se puede inferir que las condiciones se relacionan con una condición mundial y no solo de mayor poblamiento cercano a estos glaciares. Bueno, está media chambona, pero por ahí es lo que yo escribí. Y después tendría que conectar con la opinión que yo di la semana pasada, que la mantuve y la dejé ahí en... Eso, Palmira, eso es lo que yo hice. Gracias, Juani. Hay que ordenar, sí, establecer la coherencia también de las ideas para que pueda, cierto, bueno, tu trabajo tenerlo más claro. Pero el tema es buenísimo, el enfoque también. Gracias, Juani. Muchas Ya, gracias. continúa entonces, continuamos con María Elena Cano. María Elena, bienvenida. Muchas gracias. Sí, aquí estoy. Perdón por la cámara apagada, pero estoy en cama. Bueno, yo escribí esto, cambio climático. No todos los científicos confirman el cambio climático. Es cierto que puede haber científicos que afirmen que el cambio climático no existe,
pero cabe preguntarse de qué clase de científico se trata cuando el consenso en la comunidad científica es abrumador y el 90% coincide en la existencia del fenómeno y en la razón por la que se está produciendo, la actividad humana. El calentamiento es inequívoco. Las mediciones oceánicas, la reducción de los glaciares y del hielo ártico, el cambio en el patrón de las estaciones, sequías, inundaciones. Si bien la acción del hombre no es la única causa del cambio climático, pues se puede deber también a causas naturales que influyen en el clima, como se ha producido tiempo atrás. Parece que el cambio climático actual se ha visto acrecentado debido a los gases de efecto invernadero producidos fundamentalmente por el ser humano, estableciéndose en un 95% la certeza de ello en 2013. Aún con todas las evidencias existentes del cambio climático y a pesar de las serias consecuencias que acarrea, existen gentes que niegan su existencia. Los científicos advierten de la gravedad de la situación. Es urgente tomar medidas, las cuales, cuanto más tarden en llegar, más irreversible se volverá la situación del planeta. Bien, esto es lo que escribí. Gracias María Elena. Por lo que capto del texto que escribió, sí, está bastante interesante, y creo que va como de lo, ¿cómo se llama? Al final, bueno, completar por supuesto con la conclusión. Solamente mi pregunta es frente a las, digamos, la referencia, argumentos que se están dando, o sea, dan mayor intensidad también a cuál es el punto de vista personal, o sea, su punto de vista frente a todo lo que se dice, los científicos frente al cambio climático. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Por cuál de las, digamos, posiciones también que tienen los científicos usted está apoyando o cuál no está apoyando? ¿Verdad? Porque veo que ahí hay dos, como argumentos y contraargumentos que se plantean muy buenos en todo caso. Solamente hay que ordenar eso, ¿ya? Muy bien, maestro. Entonces, antes de que me olvide, porque igual ya finalizando esta actividad, les voy a solicitar que me envíen el texto al correo de Maylene para yo leerlo con calma y ahí les voy dando mejor las sugerencias, te fijas, para cada una de las etapas de la estructura del género ensayístico antes de que ustedes comiencen a escribir su propio ensayo, porque esto es digamos, es una actividad como ejercicio, ¿ya? Bien, Yo ya entonces, le envié este escrito y entonces le envío el otro ya con lo que me falta de mi opinión, de qué lado estoy. por de eso, esta se- ahí por sí. eso usted me lo envía también, igual para todos, para todas también les digo, que después, no al tiro, pues me lo envían durante el transcurso antes del próximo martes. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Entonces, maestra. gracias María Elena, muchas gracias a usted ya por su esfuerzo de estar aquí, ya pesa estar resfriadita, porque ahí se le escucha la voz. Gracias. Entonces, vamos a ver a Doris Meneses, a escuchar, más bien, a ver y a escuchar. Si no se puede ver, a escuchar a Doris Meneses. Doris, ¿estás por ahí? Doris Meneses, no está alerta. Entonces, continuamos. ¿Qué me estaría faltando? Liz Coleman, que está presente acá. Liz. Liz, no la escuchamos, ni la vemos, a pesar que aquí me aparece activada la cámara y el micrófono. Ahí está Liz Coleman, pero no la escuchamos. A ver, hable. Perdón, Palmira, pero decía en el chat que no tenía audio ella, que nada más podía escuchar, pero que no podía hablar, Liz. A ver, Sí, es espérate. lo que está diciendo, que sí está haciendo así con su manita.
Yo creo que es un problema de dispositivo. Ah, en el chat del Messenger dices tú, porque no lo veo En el acá chat en del Messenger, sí. Ah, ya, espérate, déjame verlo. Ajá. Que no puede. Ah, ya, solo puede escuchar, sí. Ya. Bueno, entonces, Liz Coleman, igual me mandas tu texto para yo revisarlo bien, te fijas, y dar la sugerencia, modificar algo si es que hay que hacerlo. ¿Y quién más me estaría faltando? Perdón. Dolores, parece que tú también ya lo leíste tu texto, sí. Bueno. Entonces, primero las felicito realmente a todas, porque sí se nota que se han esforzado y han hecho trabajos buenísimos, ¿ya? Buenísimos. Con las sugerencias solamente que yo les doy para seguir mejorando esos trabajos, o sea, de eso se trata, ¿no? Pero me encanta ver ese progreso cuando se va dando todo este proceso de aprendizaje, me fascina ir viendo cómo, ¿cierto? Se va entendiendo al menos lo que estoy explicando, sobre todo el género ensayístico, porque redactarlo sé que no es fácil, no es para nadie fácil. De hecho, redactar solamente un texto no es para nadie fácil hacer. Así que bueno, entonces, lo que quiero que nos aboquemos en esta... ¿Alguna consulta antes, por favor, antes de... se llama consultas, dudas, consulta. Ya, no hay. Entonces, por ahora no surgen, pero van a surgir después. Y la hacen por el Messenger. Miren, recuerden dos palabras claves para redactar el texto. Me van a enviar, por favor, todos al correo de Mailén. Coherencia, o sea, adecuación, son tres en realidad. Adecuación, coherencia, cohesión. Les recuerdo que la adecuación, ¿ya?, es lo que es pertinente al tema, en palabras claras, más específicas. La coherencia va de una manera ordenada. ¿Cuál es la coherencia en este caso de un texto, la estructura del texto ensayístico? Como todo texto escrito, introducción, desarrollo y conclusión. Pero la coherencia semántica, o sea, de significado del texto ensayístico, ¿cierto? La introducción, ¿ya?, que tiene que ver con el tema de, o sea, plantear el tema, plantear, ¿cierto?, la intención comunicativa y, por supuesto, la opinión de ustedes, el punto de vista de ustedes, la tesis que se llama en la introducción, y el desarrollo, los argumentos que se van a dar, ¿ya?, frente a ese tema. Bueno, si se trabaja ¿cómo se llama? La argumentación dialéctica, estaríamos hablando, ¿cierto?, de tesis y contratesis, y argumentos y contraargumentos en el desarrollo. Lo que significa, ¿cierto?, también buscar referencias de respaldo, te fija, para ¿cómo se llama? Lo secuencial, lo que están apoyando, ¿cierto?, la tesis propuesta, como para las contratesis, argumentos opuestos frente a cada uno de los planteamientos, como en el caso del tema, ¿cierto?, cambio climático. También tiene muchas otras, digamos, visiones al respecto. Para que se produzca la coherencia, ¿ya?, la cohesión es clave, porque la cohesión tiene que ver con la estructura gramatical, de donde apoyamos la idea. Y ahí tiene que ver mucho, digamos, el tema de los conectores, en cómo vamos enlazando nosotros estas ideas. Entonces, yo les envío un texto donde aparecen conectores, pero ustedes pueden perfectamente buscar en internet. Fija, hay otras, ¿cómo se llama? También texto donde aparecen conectores igual, con ejemplos, etcétera, para apoyarse. Entonces, la cohesión es la que nos permite que el texto quede coherente, ¿ya? Lo otro importante que quiero decirles en cuanto a la redundancia es a la repetición de palabras, ¿ya?
cuando sean autocríticas, cuando ustedes escriban su ensayo, perdón, ¿por qué? Porque acá como estamos trabajando con un lenguaje que es más, siendo subjetivo, pero el planteamiento del tema es más objetivo, entonces la repetición de ciertos, incluso nexos, ojo con eso, o sea, conectores, muchos pero, muchos sin embargo, o muchos porque, ¿ya? Repetidos. Entonces, como tenemos también, como decimos, de alguna manera, otros conectores similares que pueden dar cierto, también servirnos para lo que estamos planteando, ¿te fijas? Porque, pues, que ya que, puesto que, etcétera, ya, entonces, eso hay que tener cuidado también, no repetir siempre lo mismo. Lo mismo las palabras, que no se repitan mucho, ¿ya? En la redacción, estoy hablando de la parte fría de la estructura, ¿ya? Del esqueleto, eso es importante. Entonces, también quiero recordar la importancia que tiene el título. Ustedes van a colocar, ¿cierto?, el título a su ensayo, como ejercicio que me mandan después. Me tienen que decir cuál es el tema, no decir, no lo tienen definido, pero ya una idea del tema que ustedes van a trabajar en su ensayo. El título. Bueno, el título, la importancia que tiene, que el título sugiere, el título, ¿cierto?, insinúa, es una invitación a la lectura. Por ejemplo, a mí me encantó mucho el título, voy a hacer en esto, ay, ¿dónde lo anoté? Y que nadie se sienta que no fue importante todo, pero me encantó mucho el título que hizo Virginia, Cambio climático en una crisis alimentaria. Por ejemplo, ese título me pareció fascinante para mí, como lectora, o sea, como receptora, ¿no? Escuchar. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque frente al tema del cambio climático se habla mucho con respecto a lo que tenemos nosotros como simples habitantes de nuestro planeta, te fijas, cuidar, ¿ya? Entonces, todo lo que sean como las instrucciones de lo que tenemos que cuidar está como muy repetido. En cambio, el planteamiento que hay ahí es novedoso en relación, sobre todo algo tan importante como la alimentación. Bueno, el título es una invitación a la lectura. Como le decía, el título es sugestivo, pero también no significa eso que no sea una idea clara y precisa del tema. O sea, sugiere, ¿ya? Bueno, y eso significa que va más allá, te fijas, de simplemente enunciar el tema. Y además que el título es la síntesis del ensayo, ¿ya? Si ustedes van, por ejemplo, van a colocar un título, por ejemplo, en el caso, vuelvo a repetir en el título que hizo Virginia, ¿no? Es que ahí yo entiendo que en ese ensayo se va a hablar del cambio climático como causa y se va a hablar del tema de la crisis alimentaria como efecto. ¿Te fijas? Entonces yo tengo ya en el título de la lógica de causa y efecto. Si yo encuentro solo la causa en un ensayo, por muy bien que esté explicada la causa fundamentada con referencias, ¿cierto?, etcétera, pero el efecto está débil, bueno, el ensayo no está motivando, el ensayo no está bien elaborado simplemente, ¿ya? Entonces, claro con el título, ojo con eso. Ahora, el párrafo introductorio, como ya saben, ya se caracteriza también por ser creativo y llamativo. Por eso que es importante cuando ustedes comienzan lo de la intención comunicativa, el propósito por el cual ustedes están tratando el tema, ¿ya? Y en la introducción, cuando ya estamos en un ensayo, acá en el ejercicio que hemos hecho, no lo pudimos trabajar por el tiempo, pero cuando ya están en el ensayo, con toda su investigación y todo, en la introducción ustedes tienen que ubicar al lector, o sea, contextualizar el tema del ensayo. ¿Ya? Se entrega, ahí es donde trabajamos el texto expositivo, ¿ya?
también en el texto, en la introducción, porque uno tiene que contextualizar el tema, ¿te fijas? Explicar un poco más. Entonces, ahí va el texto expositivo, se expone, ¿te fijas? Y por supuesto, la importancia que es para el autor, que tiene para el autor, te fijas, el tema. O sea, ya estamos planteándonos en función a los objetivos. Primero lo referencial, que es lo objetivo sobre el tema, ¿ya? Y después, ¿cierto?, la importancia que tiene por esa razón, ¿cierto?, por lo que expliqué o expuse, tiene importancia para mí este tema. Entonces ahí es donde comienza en la introducción a plantearse lo que es la intención comunicativa por lo mismo, y los puntos que se van a desarrollar en el ensayo. En la introducción es un aspecto que antes, como les dije, en este tipo de ejercicio no alcanzamos a hacerlo, pero sí se tiene que mencionar en la introducción los puntos que se van a desarrollar en detalle en el ensayo. El enfoque, esto. Ya, vuelvo al ejemplo del título de ¿cómo se llama?, de Virginia. Entonces ella va a hablar del cambio climático, y además va a hablar de la crisis alimentaria como efecto de este cambio climático, pero de esa crisis alimentaria específicamente qué enfoque le va a dar. O sea, eso, no se extiendan con muchos puntos, porque si no el ensayo va a salir muy largo. ¿Ya? Entonces, bueno. Por eso es que tiene que ser, se presenta en forma breve la característica, se presenta en forma breve. Luego pasamos al desarrollo, digamos al planteamiento, no, perdón, todavía en la introducción, disculpen. Todavía en la introducción, es decir, ahí pasamos, una vez que damos esos pasos, entramos a lo que es el planteamiento del punto de vista del autor o autora, punto de vista, ¿ya? Entonces, el punto de vista tiene que plantearlo claro y directo, ¿ya? Por lo menos ahora, cuando hicimos el trabajo de la introducción, así como ejercicio, sí, me pareció que los puntos de vista, las intenciones comunicativas estaban claras y precisas, ¿no? Percibir un juicio en el cual el autor expone su pensamiento. O sea, se percibe para el lector un juicio, ¿te fijas? O sea, el juicio es personal, acuérdense que el punto de vista en el cual el autor expone su pensamiento, es decir, en el fondo ahí va lo que recién les dije, o sea, lo que es el propósito, la intención por el cual está exponiendo ese tema. Entonces, también expresar, como ya les dije, la tesis presenta la postura fundamental que el autor va a desarrollar y defender, ¿ya? Porque van a haber otras ideas, pero ¿cuál es la postura que cada uno va a tener? Lograr anunciar una postura en la que explica, sugiere, evalúa o presagia frente al tema central, ¿ya? Yo después les voy a mandar las características en un texto, una guía aparte, para que sea como puntos, como una estructura para que ustedes se vayan apoyando. O como podríamos decir, como una receta, ¿ya?, para la redacción del ensayo. Luego entramos al desarrollo, que se llama también, ¿cierto?, el cuerpo expositivo argumentativo del ensayo. Fíjense bien, cuerpo expositivo y argumentativo del ensayo. Como hemos estado trabajando el género ensayístico, el texto argumentativo con sus características y su estructura, además, ¿cierto?, es importante porque va también de la mano el texto expositivo, ¿ya? Y el texto expositivo es meramente referencial, es objetivo, ¿ya? Es donde yo voy a explicar el tema, como bien lo dije al comienzo, voy a usar, ¿cierto?, esa explicación, y también, por supuesto, todo lo referencial que me va a apoyar en mis argumentos para la defensa de mi tesis, ¿ya? Entonces, ofrece razonamientos y ejemplos válidos. Razonamiento y ejemplos válidos. Van a tener que volver a ingresar, chiquillos, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, los argumentos. También les voy a enviar un texto donde los argumentos, te fijas, a trabajar para la defensa de su
punto de vista, el apoyo más bien dicho, el punto de vista. Por ejemplo, también hay por ejemplo, argumentos por analogías, ¿ya? Donde se relaciona una cosa distinta a otra, pero que tienen una semejanza. Citas textuales que ustedes den, en fin, ya como ahora sí se presentó lo que tiene relación, te fijas, a lo referencial, el apoyo, te fijas, de la argumentación